Dígame qué hace un venezolano manifestándose en Madrid contra la amnistía, al frente, entre otros, de una de las organizaciones convocantes de la última manifestación. Primero porque aquí en España hay libertad de expresión todavía, porque la lucha por los valores y principios de la democracia no tiene frontera. Sea usted de la nacionalidad que sea, esté en cualquier terruño de cualquier continente del mundo, si usted tiene creencias, si usted tiene inclinaciones por la democracia, por la libertad, usted está obligado a convertirse en un gladiador defendiendo esos valores y principios. Y a mí España me ha acogido como un perseguido político. Aquí estoy guarecido de la persecución de un régimen que incluso ha solicitado mi extradición. Y yo aspiro que las instituciones de España no claudiquen ante esa pretensión de la dictadura de Venezuela. Y lo menos que puedo hacer para retribuirle a España la hospitalidad que me ha ofrecido a mí y a la familia es alzar banderas y alzar la voz para que se preserve la democracia que todavía tienen los españoles. Me quedo con dos frases, esa última, para que se preserve la democracia que todavía tienen los españoles, y lo que me ha dicho usted de España tiene libertad de expresión todavía. Los que dicen España lleva el camino de Venezuela, ¿son alarmistas, están exagerando? ¿O usted, que ha visto la deriva de Venezuela desde una democracia plena a un régimen como el que sufren ahora los venezolanos, cree que España corre ese riesgo también? La experiencia me ha leccionado y por eso no quiero trasladarle a los españoles lo que nos decían a nosotros. Cuando nosotros encendíamos luces de alerta para llamar la atención de los venezolanos y de la comunidad internacional de que íbamos camino a Cuba, había gente que nos decía, ustedes son alarmistas, Venezuela no es Cuba. Bueno, estamos peor que Cuba, porque los cubanos se levantan todos los días y dicen, resignados, el día de hoy va a ser igual al de ayer. O con más hambre todavía. Pero los venezolanos es al revés, los venezolanos todos los días cuando se enciende el sol, decimos, el día de hoy va a ser peor que el de ayer. Más hambruna, más persecución política. Y cuando ¿Por qué eso puede ocurrir en España? En Venezuela hubo lenidad a la hora de castigar a los sediciosos, a los que promovieron, diríamos que un acto terrorista, porque cuando Hugo Chávez promovió 2 golpes de Estado, y lo digo con propiedad porque yo era gobernador de la ciudad de Caracas y tuve que defender junto al presidente en ejercicio la democracia de Venezuela, usó los fusiles, los aviones artillados, los tanques de guerra, para intentar incluso asesinar al presidente de la República y derrocar un gobierno legítimamente constituido. Y se cometió el error de amnistiar, usemos ese término, no someter a juicio fundamentalmente a los cabecillas de ese régimen dictatorial. Y no fue una responsabilidad exclusiva del presidente Rafael Caldera. Yo creo que, para ser honesto, el presidente Rafael Caldera lo que estaba era escuchando las alaracas, las exclamaciones de mucha gente que pedía que se le diera esa concesión, esa licencia a los militares golpistas, y mire usted lo que ha ocurrido en Venezuela. No hay separación de poderes. En Venezuela el régimen de Maduro y de Chávez acabaron con el poder judicial, y cuando un país que se jacta de ser democrático permite que le corten las estructuras del poder judicial, ahí se va derrumbando la democracia. ¿Es lo que ocurre en España con la ley de amnistía? Es un aviso que pone en alerta a la comunidad española. Yo digo que aquí hay libertad de expresión porque, fíjense, yo siento, a veces yo veo en la noche veo este programa y veo que aquí se hacen denuncias, veo que hay debates en el Parlamento de España porque hay una denuncia sobre unas mascarillas, que si 60, 50 millones de euros, pero por lo menos aquí hay debate. Por lo menos el presidente va al Congreso de España, por lo menos los ministros son citados. En Venezuela hoy se cumplió el pasado jueves, se cumplió un año de la desaparición del ministro de Petróleo, Tarek El-Aissami, que según Maduro se llevó 23.000 millones de dólares y nadie le rinde cuenta al país. Bueno, aquí el dinero malversado con el proceso separatista se tiene que devolver. El Estado se lo tiene que devolver a los que pagaron las multas. Bueno, eso es lo que dice la ley que se ha aprobado en el Congreso. Es que eso es hacer justicia, y hacer justicia no es hacer favor, es poner las cosas en su justo lugar. La corrupción te termina haciendo
una trituradora de los derechos humanos. Y por eso para mí más importante que las ideologías son los derechos humanos. Cuando yo participo al lado de esta fundación promoviendo las luchas que dan ciudadanos como Alejo Vidal Cuadras, como Irma Castilla Cortázar, es porque no es que tengamos una afinidad ideológica, es que estamos en un lugar común defendiendo los derechos humanos, y los derechos humanos están por encima de las ideologías. Este no es un problema de izquierda o de derecha, esta es una lucha entre el bien y el mal, porque el narcotráfico, el terrorismo no es una ideología, es un crimen. El crimen, dicho de otra manera, no es una ideología. Usted oye hablar al dictador de Corea del Norte y él habla del socialismo del Estado coreano. Usted oye hablar a Putin y él habla del putinismo, una nueva ideología. Usted oye hablar a los herederos del castrismo en Cuba y hablan del socialismo y del comunismo. Y usted oye hablar a Maduro y habla del socialismo del siglo XXI. ¿Qué ideología es esa que lo que permite es que sean socios de un club donde se defienden unos a otros, el que trafica droga, el que incurre en actos de corrupción, el que perpetra crímenes de lesa humanidad? Esa es la batalla que tenemos que dar en la sociedad actual, y en eso tienen que estar comprometidos todos los españoles a defender no una ideología, sino los valores y principios que tienen que ver con la libertad, con la justicia y con la supremacía de los derechos humanos. Usted que conoce bien Venezuela, veíamos hace unos minutos aquí la imagen de Maduro con Delcy Rodríguez. Es una mujer célebre en España porque apareció una noche en un avión, no podía entrar en Europa, fue a recibirla un ministro del gobierno de España, nada menos, empresarios varios, y bajó 40 maletas del avión. ¿Quién es Delcy Rodríguez y qué podría andar haciendo por estos lares? Delcy Rodríguez es parte de la cofradía de esa corporación criminal que opera en Venezuela, porque allá no hay un gobierno, ni siquiera una dictadura, porque ha habido dictaduras que han tenido sus reglas de juego, como dice el presidente Felipe González. Son tiranías arbitrarias porque todos los días imponen códigos, resoluciones sobrevenidas para preservar el poder. De allí que esta es una de las figuras que forma parte de ese elenco que a tranca y barranca hacen cualquier trapisonda con la finalidad de preservar el poder, con la sentencia de que el fin justifica los medios. Por eso Venezuela hoy en día es un estado fallido, porque las instituciones no tienen autonomía. Es un estado forajido porque Maduro está aliado con el narcotráfico, con el terrorismo. ¿Y qué traen en maletas en los aviones oficiales? ¿Traen oro? Bueno, ¿traen dinero? Eso es un misterio, y esas son cosas que tienen que averiguar los organismos que tienen capacidad para hacer ese tipo de pesquisas. Se habla de que, por ejemplo, en Venezuela se hace el tráfico de oro, que no lo hacen por la vía expedita o legal del Banco Central, sino que el oro lo traen desde el arco minero, donde se está cometiendo un ecocidio, por cierto. Ese oro lo trasladan al aeropuerto de Maiquetía, y supuestamente ese oro lo triangulaban desde Maiquetía hacia Turquía y de Turquía hacia otros destinos. Y que esas eran las operaciones que manejaba el testaferro de oro de Maduro, que fue el que rescataron ahora gracias a las diligencias que hizo la tiranía con el gobierno del presidente Biden, que es este señor llamado Alex Saab. Esas son cosas que están allí entre tinieblas. ¿Y qué papel juega Zapatero en Venezuela? ¿Cómo valora usted como persona que ha tenido que pedir asilo político, que ha tenido que salir corriendo de su país, que un presidente del gobierno español como José Luis Rodríguez Zapatero tenga una relación aparentemente tan fluida con el régimen de Maduro? El presidente Zapatero ha querido justificar sus reiteradas presencias en Venezuela con la misión que supuestamente él ha asumido de defender los derechos humanos. Sé que él ha influido para que liberen a uno que otro preso político. No tengo nombres específicos, pero sí, no conmigo, porque yo me liberé, yo me autoliberé. Yo no acepté ninguna concesión ni ningún condicionamiento del régimen para recuperar mi libertad. Me tuve que fugar, y se cumplieron el pasado noviembre 6 años de esa fuga que emprendí. La verdad que no es fácil encontrar una explicación que valide las diligencias que hace el presidente Zapatero, porque es un hombre formado en un partido que aun cuando se llame socialista no tiene nada que ver con el socialismo de Maduro, ni con el socialismo de la señora Bachelet o de Ricardo Lagos en Chile. De allí que estamos hablando de un régimen
purulento. El régimen de Venezuela es un régimen muy podrido, carcomido por la corrupción, por la depravación con que se asumen responsabilidades de un país donde hay desaparecidos forzosos, un país maniatado por un régimen cuyos capitostes están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, y de eso sabe el presidente Zapatero. De allí que él es el que tendrá que rendir cuenta de cuál es el papel que está haciendo allá. ¿Y no lo denuncia? Si sabe y no se reúne con la oposición, de alguna manera, ¿se sienten ustedes abandonados? ¿Creen que lo respalda? Es que en Venezuela el régimen ha querido hacerse una oposición a su medida, como el que va aquí a alguna sastrería de Madrid y se manda a hacer un traje a la medida. Maduro quiere una oposición que sea acomodaticia, que formen parte de lo que llamamos la conjura de los sumisos, que se inclinen ante el régimen, que comiencen a arriar banderas. Esa es la situación que estamos viviendo con una oposición que en el argot popular la gente les ha adjudicado el mote de alacranes, que son esos personajes que no son más que bufones que el régimen utiliza a su leal saber y entender, pero que no son representantes de la oposición. Eso ¿Y el presidente español es uno de ellos? No, el presidente español se reúne con factores que se hacen llamar de oposición. Estos no son factores de la oposición. Las primeras visitas del presidente Zapatero sí fueron para reunirse con factores que están identificados con la verdadera oposición, pero han habido alteraciones en ese tránsito de este visitante a nuestro país. ¿Pero por intereses únicamente políticos o por convicciones políticas o hay también intereses económicos? Él se limita a decir y empresariales. Yo sepa, él no es empresario, él es un expresidente dedicado a la política. Bueno, pero puede representar intereses de empresas españolas. Y si está consagrado a la política, un hombre que fue 2 veces presidente de España, tiene que saber que el régimen de Venezuela tiene de todo menos de democrático. ¿Y no va a cambiar a corto plazo? Tenemos una lucha que encabeza María Corina Machado. María Corina Machado es ahorita la mujer que encarna las esperanzas de los venezolanos. El pasado viernes recibió, por cierto, un merecido reconocimiento de manos de Isabel Díaz Ayuso como una mujer prominente de nuestro continente. Y esa lucha que está dando María Corina Machado será hasta el final. Hasta el final. Estamos decididos a dar, si es necesario, la vida para lograr que vuelva Venezuela a respirar libertad y confraternidad. Pues saben que hay muchas personas que están con ustedes y que le desean lo mejor, la democracia a los venezolanos. Antonio, gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes.